Vamos a invitar a los hermanos que están ahí todavía pasando que puedan tomar ubicaciones para que podamos el día de hoy comenzar esta reunión, este culto de acción de gracias a nuestro Dios. Amén. Quiero entonces invitarles al Salmo 47, ya para comenzar esta reunión. Quiero que vayamos a la palabra del Señor, al Salmo 47, y que podamos observar ahí en este Salmo algunos versículos en esta mañana. Dice así la palabra del Señor, Salmo número 47. Aplaudan pueblos todos, aclamen a Dios con gritos de alegría. Cuán imponente es el Señor, altísimo, el Rey de toda la tierra. Sometió a nuestro dominio las naciones, puso a los pueblos bajo nuestros pies. Escogió para nosotros una heredad que es el orgullo de Jacob, a quien amó. Dios, el Señor, ha ascendido entre gritos de alegría y toques de trompeta. Canten salmos a Dios, cántenle salmos, cántenle salmos a nuestro Rey. Dios es el Rey de toda la tierra, por eso cántenle un salmo solemne. Dios reina sobre las naciones, Dios está sentado en su santo trono. Los nobles de los pueblos se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham, pues de Dios son los imperios de la tierra. Él es grandemente enaltecido. Amados hermanos, este es un salmo que el pueblo de Israel cantaba. Nace el salmo probablemente de una victoria militar que haya tenido el pueblo de Israel en contra de otro pueblo. Y constantemente estaban, cuando celebraban alguna victoria militar, el pueblo de Israel cantaba este salmo, declamaba esta poesía en honor a la victoria que le había entregado Dios al pueblo de Israel. Este llamado, ¿no es cierto?, del salmista al pueblo a glorificar a Dios, a exaltar a Dios, es el llamado que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. Quiero invitarles a que todos juntos, como el pueblo de Dios que somos, como la iglesia, podamos alabar a nuestro Dios. Dice, aplaudan pueblos todos, aclamen a Dios con gritos de alegría. Cuán imponente es el Señor, altísimo, el Rey de toda la tierra. Dice que sometió bajo el pueblo de Israel a las naciones, puso a los pueblos debajo de los pies del pueblo de Israel. Escogió y le dio una heredad también a su pueblo. Dios, el Señor, ha ascendido entre gritos de alegría y toques de trompeta. Es evidente que en este salmo hay una manifestación de mucho gozo por parte del pueblo por la victoria que Dios le ha dado al pueblo. Dios, en este caso, en el momento histórico de que se escribió este salmo, le había dado una victoria al pueblo. Canten salmo a Dios, cántenle salmo, canten salmo a nuestro Rey. Es un llamado, una invitación a que cantemos a Dios. En esta mañana quiero invitarles entonces, amados hermanos, a que podamos cantar, a que estemos en este momento, que nos pongamos de pie, ¿verdad? Y cantemos a Dios con nuestro corazón, cantemos a Dios con nuestro entendimiento. No simplemente estemos como espectadores en esta reunión, sino que hagamos culto a nuestro Dios. Entreguemos a Dios sacrificio de alabanza, traigamos a nuestra mente la bendición que Dios ha dado a nuestra vida, la gracia de nuestro Dios a nuestra vida y pongamos en nuestros labios alabanza. ¿Por qué? Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Por eso cántele un salmo solemne. Dios no es el Dios solamente de esa victoria que tuvo el pueblo de Israel. Dios no es solamente el Dios del pueblo de Israel, de un pueblo que existió étnicamente en el pasado. Dios es el Rey sobre toda la tierra. Dios reina sobre las naciones y dice, Dios está sentado en su santo trono. Ese trono que para nosotros era un trono de justicia, era un trono de castigo, era un trono donde Dios juzgaba, ¿no es cierto?, a las naciones y destruía a los malvados, es para nosotros en este momento un trono de gracia. Dios está sentado para nosotros en un trono de gracia en donde podemos acceder a Él por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo gratuitamente y podemos traer alabanza y adoración a nuestro Dios. Dice el Salmo, pues de Dios son los imperios de la tierra. De Dios son todos los imperios de la tierra, Él es grandemente enaltecido. Entonces en esta mañana, amado hermano, quiero junto con el salmista invitarle a que podamos enaltecer a nuestro Dios, a que podamos traer a nuestra mente a través de estas alabanzas que Dios ha inspirado a algún hombre, a alabar a Dios, a cantar salmos, a no quedarnos ahí tranquilos, ¿no es cierto?, inmóviles como espectadores de esta reunión, sino que, como lo decía hace un momento, que podamos hacer nosotros mismos culto a nuestro Dios. Nos hemos reunido como su pueblo, nos hemos reunido esta mañana, nos hemos juntado como su pueblo a celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un día como hoy, un día domingo, nuestro Señor resucitó.
Así que es motivo suficiente para enaltecer a Dios. No le voy a invitar a que cantemos a Dios por la victoria que nos dio en la semana, o que cantemos a Dios por la victoria que nos va a dar a fin de mes. No, por la victoria que nos dio contra el pecado, amado hermano. Porque aunque no tuviésemos ninguna victoria en nuestra vida, Dios nos ha dado la victoria contra el pecado. Nos ha permitido ganar esa gran batalla que es contra el pecado y contra la condenación. Así que le invito, amado hermano, en esta mañana a que se ponga de pie y de manera reverente invoquemos el nombre del Señor en oración y exaltemos a nuestro Dios a través de estas alabanzas, porque Él es Rey por sobre toda la tierra. Amén. Le invito a ponerse de pie entonces. Santo eres, Dios creador del cielo y de la tierra. Grande eres, Señor. Más que cualquier cosa, Señor, nada puede ser comparado contigo, Señor. Tan altos son tus caminos, Señor. Tan grande eres, Señor. Tan insondable eres tú para nosotros, Señor. Dios, creador de todo cuanto hay, Señor. Somos criaturas y nos presentamos delante de ti en esta mañana con esa conciencia, Señor, de que eres tú el Rey del universo, eres tú el Rey de todo cuanto existe, Señor, y nosotros somos criaturas tuyas, Señor. Nada más que eso, Señor, eres tú nuestro gran Rey. Eres tú el Rey exaltado que le da la victoria a su pueblo. Eres tú el Dios todopoderoso que le dio la victoria al pueblo de Israel y que le dio una heredad a ese pueblo, conforme a la promesa que habías hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob, Señor. Pero eres también el Dios que nos ha dado la victoria sobre el pecado, Señor. Eres el Dios que nos ha dado la victoria sobre la condenación, sobre la muerte, Señor. Y es por eso que en esta mañana te alabamos y te exaltamos, Señor. Glorificamos tu nombre porque nos has rescatado del pecado. Nos has dado la victoria en contra del pecado a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, a través del sacrificio de tu Hijo, nuestro Redentor, en quien somos aceptados delante de ti. Adoramos tu nombre en esta mañana, Señor. Exaltamos tu nombre. Exaltamos tu nombre, Señor, porque tenemos, Señor, la certeza de que nuestro Señor ha resucitado y nos hemos reunido el día de hoy para celebrar a la resurrección de nuestro Salvador, Señor. Celebramos la resurrección de nuestro Salvador, Señor, y tan cierta como la resurrección de nuestro Salvador es también el regreso de nuestro Redentor, Señor. En esta mañana, Señor, anhelamos tu venida, Señor. En esta mañana declaramos, Señor, que anhelamos tu venida, Señor. Deseamos verte entre las nubes, Señor. Deseamos que vengas hasta esta tierra, Señor, y venzas ya definitivamente el pecado, Señor, y que el postrer enemigo a vencer, Señor, sea la muerte y podamos estar contigo por la eternidad, Señor. Anhelamos tu venida, Señor, porque eres tú nuestro Salvador. Anhelamos tu venida porque esa es la promesa que hay en tu palabra, Señor. Muchos tienen por tardanza esa promesa, Señor, pero para nosotros es una esperanza viva, Señor, y en esta mañana queremos decir, Señor, que venga, Señor, en tu reino. Bendito sea tu nombre, Señor Jesucristo, bendito sea tu nombre, Dios y Padre, bendito sea tu nombre, Señor. A ti adoramos y a ti te exaltamos. Amén. Vamos a declarar que Él viene. Esperamos tu venida, Señor. Declaramos que tú vienes con poder y gran gloria. Viene el Rey de gloria, viene el Salvador. Otra vez viene el deseado de las naciones. Otra vez viene para juzgar con autoridad. Viene para juzgar con autoridad. Con poder y gran gloria volverá Jesús. Con poder y gran gloria volverá Jesús. En un caballo blanco viene acercándose. En un caballo blanco viene acercándose.
naciones. Otra vez, viene para juzgar con autoridad. Viene para juzgar con autoridad. Con poder y gran gloria volverá Jesús. Con poder y gran gloria volverá Jesús. En un caballo blanco viene acercándose. En un caballo blanco viene acercándose. Viene nuestro Rey. Viene otra vez. Viene nuestro Rey. Viene otra vez. Con poder y gran gloria volverá Jesús. Con poder y gran gloria volverá Jesús. En un caballo blanco viene acercándose. En un caballo blanco viene acercándose. Ven, contempla el gran misterio, el amanecer del Rey, alabado en el cielo, se vistió de humanidad. A este mundo de tinieblas, esa luz de vida entró. Mira a Cristo hecho hombre para darnos redención. Ven, contempla el gran misterio, el perfecto Hijo de Dios. En su vida y sufrimiento, en pecado no cayó. Mira a dar el verdadero Salvador del hombre infiel, Cristo el firme cumplimiento de la ley, la roca es Él. Ven, contempla el gran misterio, Cristo alzado en una cruz, en lugar de pecadores, traspasado fue Jesús. Mira el precio por salvarnos, mira el plan de redención. Lleva muchos a la gloria
esperanza tan segura, vida eterna nos dará el Señor resucitado cuando venga a reinar. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad, en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero ellos no lo alcanzarán. Tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Dios eterno, en tus manos, Señor, está nuestra vida. En tus manos, Señor, podemos descansar. Pues ninguno hay, Señor, que delante de ti pueda declararse justo, Señor. Ninguno hay que pueda declararse sin mancha, sin pecado, Señor. Todos hemos pecado delante de ti. Todos hemos transgredido tu ley, Señor. Hemos perseguido, Señor, nuestra propia conveniencia, Señor, dándote la espalda muchas veces, Señor. Sin embargo, tú nos has limpiado una y otra vez. Hemos confesado nuestro pecado delante de ti, Señor, y nos has limpiado. Eres nuestra esperanza, eres nuestro estandarte, eres nuestro escudo, Señor, en medio de la tempestad. En medio de esta batalla, Señor, que es la más dura, la batalla con nuestro propio pecado, con nuestra propia carnalidad, Señor. Esta lucha que día a día tenemos que librar, Señor. Y muchas veces fallamos, Señor. Pero hoy venimos delante de ti, Señor, como el salmista, a declararte, Señor, nuestras faltas. Señor, perdona nuestros pecados. Perdona nuestras faltas, Señor. Delante de ti estamos, Señor, completamente abiertos, Señor. No podemos esconder nada delante de tu presencia, no podemos esconder nada, Señor, pues tú todo lo sabes, Señor. Sin embargo, Señor, venimos a ti confiados, con esa esperanza viva, Señor, de que tú recibes a aquellos que vienen a ti con corazón humilde y humillado, Señor. Tú no nos rechazas, Señor, sino que una vez más abres las puertas de tu casa, Señor, y nos recibes. Y hay una mesa, Señor, y un lugar en tu mesa, Señor, con nuestro nombre, para servirnos esos manjares, esos banquetes de tu misericordia, de tu gracia y de tu amor, Señor, que nos avivan y nos alimentan nuestra alma cada vez, Señor, que volvemos a tu casa, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres nuestro refugio, Señor, y porque en ti y solamente en ti, Señor, está nuestra salvación. En ninguno otro hay, Señor. En ninguno otro hay esperanza. En ninguno otro hay refugio. En ninguno otro hay, Señor, lo que solamente tú nos puedes dar, esa bendita y gloriosa salvación, Señor. Solamente por tu gracia, solamente por tu misericordia. A ti la gloria, Señor. Amén. A decir, en Cristo está mi salvación. En Cristo está mi salvación. Él es mi fuerza, luz, canción, la roca eterna, fundación, firme la prueba y tentación. Oh, alto amor, profunda paz, la lucha cesa y el temor, mi esperanza y protección en el amor de Cristo
Cristo estoy. En Cristo está mi redención, Dios infinito se humilló, la roca eterna fundación, el mundo entero despreció. Allá en la cruz mientras murió, el justo Dios se conformó y mi pecado él cargó. Hoy por su muerte vivo yo. Fue sepultado al morir, la luz del mundo se apagó, mas con poder resucitó, de muerte él se levantó, glorioso Rey, el vencedor, de mi pecado me libró, pues suyo soy y mío es él, Dios con su sangre me compró. Vivir sin culpa y sin temor es el poder de Cristo en mí, desde nacer hasta morir. Cristo conduce mi existir, no hay poder ni voluntad que de él me pueda apartar, hasta que vuelva o muera yo, en el poder de Cristo estoy. No hay poder ni voluntad que de él me pueda apartar, hasta que vuelva o muera yo, en el poder de Cristo estoy. Así es, hasta que Él vuelva o nosotros muramos, estamos en Cristo. Esa es nuestra esperanza y nuestra mayor seguridad. Amén. Tome su asiento, mi hermano, el Señor les bendiga. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Gracias le damos al Señor por nuestros hermanos que nos ayudan, nos acompañan entonando estas hermosas alabanzas e himnos a nuestro Señor. Quiero, recordarles que el próximo domingo tendremos nuestros bautismos. Va a ser parte del culto. Quiero remarcar bien eso, mis hermanos. No vamos a terminar el culto y vamos a ir a los bautismos, sino que va a ser parte del culto. ¿Qué quiere decir eso? Que apenas en el momento después de la exposición de la palabra vamos a dirigirnos hacia el sector de la piscina todos con una actitud correcta. No vamos a estar dispersándonos para otros lugares, sino que directamente vamos a estar allá y vamos a seguir con nuestra reunión, nuestro culto al Señor, ya teniendo este espacio de bautismos donde nuestros hermanos que han confesado a Cristo, a quienes hemos observado y visto su vida, su testimonio durante estos meses que han participado con nosotros, van a bajar a las aguas. Así que vamos a agradecer al Señor por eso. Después de los bautismos terminamos nuestro culto en ese lugar y vamos a participar, vamos a tener una tarde de coinonía. Así que a todos los que quieran y puedan, vamos a compartir un almuerzo en el sentido de que cada uno de ustedes va a traer su almuerzo y vamos a poner unas mesas allá en ese sector y vamos a poder compartir. Así que usted puede traer su almuerzo con su familia y para poder compartir después la tarde. Igual van a poder ocupar la piscina durante la tarde para los niños o para todos aquellos que quieren tener ese tiempo de
de coinonía con la iglesia. Así que ese es nuestro aviso. Quería recordar eso para el próximo domingo. 11:30 estamos comenzando nuestra reunión para que traten de llegar tempranito y así disfrutar todo el culto. Amén. Vamos a orar, vamos a pedir a nuestro Señor que nos guíe en este tiempo de la exposición de la palabra. Así que vamos a tener este tiempo para orar. Dios Todopoderoso, digno de exaltación, santificado, honrado y adorado y reconocido sea su santo y bendito nombre. Humillamos nuestros corazones, nuestra mente, todo lo que somos ante su majestad. Hemos entrado, como dice el salmista, por sus atrios con acción de gracias. Hemos orado, hemos leído su palabra. Hemos cantado su palabra, sus obras, reconociendo de que solamente pertenecemos a usted y estamos en usted por gracia y por misericordia suya. Y a esta hora, oh Dios Todopoderoso, queremos rogar que en el nombre de Jesús, su Espíritu Santo use su palabra bendita para que podamos ser exhortados, capacitados y pueda traer luz a nuestras vidas. Que pueda traer comprensión a aquellos corazones que están turbados en oscuridad, que pueda traer fortaleza a los que están débiles, que pueda traer luz y salvación a los que están perdidos, y que solo su palabra sea la que traiga esa fortaleza, claridad y salvación a cada alma en este lugar. Edifique a los suyos, fortalezca a su iglesia, oh Dios, y ayúdenos a comprender su verdad. Permítanos refugiarnos en su verdad y le rogamos con todo nuestro corazón, oh Señor, por favor, no tan solo nos permitas ser oidores, sino que danos la capacidad de ser hacedores de tu palabra. Que tu Espíritu Santo traiga esa convicción profunda a cada uno de los oyentes en este lugar. Usa mi vida para tu gloria y para la edificación de tu iglesia. Ten misericordia de mi incapacidad intelectual para poder exponer claramente y con autoridad tu voz, tu palabra, tu voluntad, para que podamos ser edificados, capacitados, adiestrados y vivir conforme a ella. Que tu nombre y solo tu nombre sea glorificado esta hora. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mateo capítulo 28, vamos a tener nuestro texto base. Verso 18, dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Como el domingo pasado comenzamos haciendo una introducción sobre las dos ordenanzas que vemos en la Escritura, sobre lo que es el bautismo y lo que es la cena del Señor, hoy día vamos a tocar el punto sobre el bautismo. Todos nosotros sabemos muy bien, y espero que todos así lo asumamos, que el deseo de Dios, siempre ha sido el deseo de Dios alcanzar al mundo, a todas las personas perdidas, traerlos a la comunión con Él, como dice allá el apóstol Pablo también en su primera carta a Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4, Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces nosotros vemos a través de la Escritura que el corazón de Dios siempre ha sido el deseo que tiene en su corazón alcanzar al mundo. En ese versículo,
el cual es más conocido por cualquier otro versículo de la Biblia, usted lo sabe muy bien, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces no nos sorprende oír un mandato como el que hemos leído en nuestro texto base: haced discípulos a todas las naciones, porque esto es lo que Dios quiso desde el comienzo mismo. Esto es lo que Dios ha deseado, y ahora Dios tiene un pequeño remanente, por decirlo así, de personas que se congregan aquí en el texto en un lugar, después de la resurrección de Jesucristo, en un lugar de Galilea, en donde todos aquellos que van a venir a ser parte de su ministerio, incluyéndonos incluso ahora nosotros, a quienes este mandato es dado para alcanzar al mundo. Mis hermanos, se nos recuerda que la afirmación haced discípulos es entonces el corazón de la cristiandad. Es el mandato del Señor, es la ordenanza: id y haced discípulos. Ese es nuestro llamado. Estamos en el mundo para hacer eso, mis hermanos, no para ser feliz ni construirlos una casa de lo que nosotros deseamos, tener 5 hijos, 2 perros, salir de vacaciones todos los veranos y en invierno también. No estamos llamados simplemente a eso. Eso es algo muy simple. Como dice John Piper en su libro No desperdicies tu vida, un día nos vamos a enfrentar en el cielo, y aquellas personas que desean jubilar lo más pronto posible para pasear por la playa juntando conchitas, dice John Piper, un día se van a enfrentar a Dios y Dios le va a decir: ¿qué hiciste con tu vida? Bueno, recogí conchitas. Así que estamos llamados para algo sublime, algo, es un mandato de Dios: haced discípulos. Y aquí, mis hermanos, aunque usted se jubile de su trabajo en su edad, usted no está jubilado para Dios. Sigue siendo un ministro de Dios, un siervo de Dios para seguir extendiendo el reino de nuestro Señor. Así que, mis hermanos, nosotros somos llamados a ser discípulos. Somos llamados para enseñar, para predicar, estamos llamados para adorar a Dios, para tener comunión con Él y con su iglesia. Todas estas cosas nosotros las disfrutamos y son queridas, muy deseadas también por nosotros. Únicamente todo esto de la alabanza, del enseñar, de tener comunión, son elementos de preparación para la tarea real. Y esa tarea real es la evangelización del mundo. Es alcanzar a los perdidos. Es predicar el evangelio a toda criatura. Y todos, de todo el mundo, dice el Señor, tienen que venir al conocimiento de Él. Esa es nuestra gran labor. Usted cada domingo que está aquí sentado no está para rellenar un número o para que el pastor no lo llame en la semana y le diga: ¿por qué no estuviste el domingo? Usted viene a este lugar para ser adiestrado, capacitado, según Efesios capítulo 4, para que todo hombre, toda persona, hijo del Señor, crezca a la estatura del varón perfecto, para vivir conforme a la voluntad de Dios, para predicar y anunciar el evangelio a todas las naciones, en todo lugar, según la esfera donde Dios lo ha puesto a cada uno de ustedes. Carpintero, mecánico, doctor, abogado, donde Dios lo ha puesto, ama de casa, vecino, estudiante, en cualquier lugar donde Dios lo ha puesto, en esa esfera usted tiene que ser el que predica, el que enseña el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es el mandato. Hay personas que valoran mucho el último deseo de un ser querido que muere, ¿no es así? Hay personas que hacen y cumplen el deseo de un ser querido que ha muerto. No, mi abuelo, no mi abuela, mi mamá, mi hermano, mi primo deseaba esto, yo lo quiero cumplir. Bueno, aquí nuestro Señor había muerto, pero resucitó. Pero Él iba a ascender a los cielos e iba a enviar al Consolador. Y antes de ascender, Él nos dejó esta ordenanza: id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces, mis hermanos, debemos estar concentrados en hacer discípulos a todas las naciones, según el texto, a todos los pueblos, todos los grupos étnicos, todas las tribus, todas las razas. La idea de hacer un discípulo es un término muy hermoso, mis hermanos. La palabra mateteuo, ese es el verbo que es usado aquí, y conlleva la idea de que un creyente es un aprendiz
Un creyente va aprendiendo, uno que creyó el Evangelio va a comenzar a aprender, pero ¿qué le va a enseñar? Es el hombre que el Señor o la mujer que el Señor ha salvado antes, que ha aprendido. En este contexto, los discípulos estuvieron con Jesús y ellos tenían que compartir ahora todo lo que el Señor les había enseñado. Así que supongo que podríamos decir que es un creyente que está aprendiendo. Haced creyentes para que aprendan. Esa es la intención del texto. Hagan discípulos, hagan creyentes para que aprendan. No es simplemente uno que cree, mis hermanos. No es simplemente que nosotros nos ponemos a hacer campañas evangelísticas o mandamos misioneros para allá para que estén unos par de meses y de vuelta. No, eso es simplemente ir. No, tenemos que predicar, pero no para que la gente solamente crea. Hay que discipularlos. Haced discípulos. Hay que aferrarse al corazón de esa persona, hay que amarla hasta el fin de los días. Entonces no es simplemente que la persona crea en Cristo y siga una vida sin aprendizaje de Dios. Tiene que ser enseñado, tiene que ser discipulado. Como Jesús lo expresó allá en Juan capítulo 8, verso 31, si vosotros permaneciereis, ahí está la palabra nuevamente, permaneciereis en mi palabra. Este es el discípulo real, el discípulo genuino, en contraste con el falso, el que no permanece. El que no permanece no obedece la palabra del Señor. Por lo tanto, el genuino es el creyente que cree, pero además de creer, permanece. Es enseñado, se somete a la palabra. Entonces, mis hermanos, la misión de la iglesia en el mundo puede ser definida de manera singular como hacer creyentes que aprendan. Hacer creyentes que van aprendiendo. ¿Qué van a aprender? La Escritura, la palabra de Dios. Por lo mismo, tenemos que dedicar a conocer la palabra de Dios. O si no, usted va a predicar un evangelio, pero no va a tener el alimento que esa oveja necesita, esa oveja del Señor. ¿Qué le va a enseñar si usted no está estudiando, creciendo en la palabra del Señor? Bueno, estamos aquí para buscar a todos aquellos que están perdidos. En teología se enseña la economía de la divinidad, así es un título, que cada uno de la Trinidad, cada una de las personas de la Trinidad tiene alguna acción en la obra de redención. El Padre envía al Hijo a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo muere por todos aquellos escogidos. Y el Espíritu Santo es el que regenera y los atrae y los viste, por decirlo así, de la salvación. Es el que está con nosotros hoy, porque el Hijo subió, ascendió a los cielos, está a la diestra de Dios el Padre. El Espíritu Santo entonces es el que capacita a cada cristiano, escúcheme bien, a cada cristiano, no a los que fueron a estudiar y sacaron un doctorado en teología, no a los que llevan 8 años o 5 años de cristiano, a todo cristiano el Espíritu Santo lo capacita para dar testimonio, como dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, y el Espíritu Santo vendrá y recibiréis poder y seréis mis testigos en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En Juan capítulo 17, versículo 18, nuestro Señor Jesucristo oraba allá antes de ir a la crucifixión y Él decía, Padre, como tú me has enviado al mundo, yo envío a mis discípulos. Así que la razón de esto es para buscar y salvar a los que están perdidos. Esto es lo que Dios siempre ha querido para su iglesia, salir a buscar a los perdidos. Ya en Mateo capítulo 4, los versos 18 al 20, nuevamente leemos que Jesús llama a los discípulos y les dice, síganme y os haré pescadores de hombres. El Señor Jesucristo primeramente llama a los suyos, a sus discípulos, primero para que estuviesen con Él y segundo para hacerlos pescadores de hombres. Ese es lo que Dios hace con sus discípulos. Desde el llamado de Mateo 4 a la comisión que encontramos aquí en Mateo capítulo 28, ha habido un proceso de preparación para que aquellos que fueron llamados a ser pescadores de hombres sean hombres fieles y puedan también cumplir la encomienda que el Señor les dio. Lamentablemente,
la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, en algún aspecto se ha perdido este énfasis de la gran comisión o de la comisión. Y se ha acomodado a un tipo de cristianismo egoísta que no toma en cuenta ni siquiera la membresía de una iglesia y es solamente un club de amigos donde ellos van a reunirse. Y claramente esa nunca fue la intención de Dios. No, yo ya tengo mi grupo de amigos, aquí estamos bien, somos 50. ¿Para qué más, pastor? Después uno ya no los conoce a los otros. Mejor tener una iglesia chiquitita. Ese pensamiento tal vez no puede ser de Dios. Él dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. No depende de nosotros tener una iglesia pequeña ni una iglesia gigante. Depende de Dios. Eres el que añade a todos los que han de ser salvos. Así lo dice el libro de los Hechos. No de nosotros. No de nuestra capacidad ni que nosotros queramos. No, ya nos aceptan más. Imagínense que nosotros dijéramos ahí, no se aceptan más miembros. Con los 50 estamos bien. Porque imagínense 60, no nos vamos a conocer. ¿Y cómo voy a conocer al hermano? Bueno, usted tiene que mostrarse amigo. Bueno, un paréntesis. Hermanos, nosotros somos llamados a predicar y anunciar el evangelio a todas las personas. No solamente a los universitarios, no solamente a las clases altas, no a los pobres solamente, no a los niños. No hay iglesia para niños ni para hombres, no hay iglesia específicamente para universitarios. La iglesia es del Señor. Y Él atrae a hombres, a mujeres, a adultos, niños, pobres, muy ricos, clase media, universitarios, no universitarios. Hermanos, el Señor lo hace, no nosotros. Así que esa idea de plantar iglesia con un propósito específico, sáquese de la cabeza, eso no está en la Biblia. El Señor nos manda a predicar el evangelio a cualquier persona que el Señor ponga delante de nosotros. Esa fue la intención siempre de Dios. Necesitamos salirnos entonces de ese molde cómodo. Necesitamos alejarnos de ese tipo de perspectiva cristiana egoísta, de hacer ese llamado que el Señor nos hizo a nosotros, decir, Dios me llamó a mí. No solamente al pastor, no solamente a los líderes. Dios me salvó a mí para algo, para anunciar el evangelio. No tengo la mayor capacidad, pero pregunto con los ancianos, los líderes de la iglesia. Me voy a capacitar en la iglesia. ¿Tienen enseñanza? Voy a preguntar, voy a comprar un libro, voy a juntarme con hermanos que ya están trabajando en eso. Somos llamados nosotros a dedicar nuestra vida al servicio del Señor. Así que no espere que venga un profeta de un lado y le diga, tú vas a ser llamado. No, olvídese de eso, eso no existe. Dios ya nos llamó hace mucho tiempo. Y en el transcurso, en el contexto de una iglesia, el Señor va a ir levantando los dones y va a ir mostrando a los líderes de la iglesia, al pastor de la iglesia y a la iglesia en general cuáles son los dones de ese hermano o de esa hermana. Bueno, mis hermanos, con esta introducción vamos a ingresar entonces a ver los versículos. Y aunque vamos a pasar muy rapidito por las primeras partes de ciertos versículos aquí, del 18 al 20, me quiero centrar especialmente con mayor cantidad de tiempo para hablar del bautismo, que es lo que nos compete. Pero quiero que se entienda bien por qué quiero hablar de bautismo según este contexto. En primer lugar, en el verso 18 dice lo siguiente, la segunda parte, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso lo dice nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Entonces vemos aquí un primer punto, la autoridad soberana de nuestro Señor Jesucristo. La autoridad soberana. En el verso 18 entonces, nuestro Señor se acerca a sus discípulos y Él les afirma que toda autoridad la tiene Él. Es una autoridad que es soberana. Él tiene toda autoridad, completa autoridad. Ahora la palabra autoridad es una palabra quizás conocida para algunos, en el griego es exousia. Exousia, básicamente es una palabra que significa privilegio, derecho, poder o autoridad. Podría ser definida también como la libertad de hacer lo que usted quiere. Es una libertad sin límites. Libertad de hacer lo que usted quiere. Es una libertad sin límites. A eso se refiere exousia. Jesucristo, entonces, con toda la autoridad, tiene toda la libertad de hacer lo que Él quiere, cuando Él quiere, en donde Él quiere, con lo que Él quiere, a quien Él quiere. Él tiene toda la autoridad, es libre para hacer todo lo que Él quiere hacer. Usa una libertad absoluta de acción y de decisión. Esa es la autoridad soberana de Dios, el Hijo. Ahora sabemos de esa autoridad cuando nosotros, por ejemplo, vemos los evangelios. Por ejemplo, en Mateo capítulo 4, verso 23.
El Señor mostró autoridad sobre la enfermedad y sobre otras cosas. Por ejemplo, en Mateo 8:32, para los que están anotando, Mateo 12:22, también Mateo 17:18, nosotros vemos que el Señor Jesucristo muestra autoridad sobre los demonios. Lo vemos mostrando autoridad sobre la muerte en Juan capítulo 11, cuando Él resucita a su amigo Lázaro. En Mateo 7:29, al terminar el sermón del monte, por ejemplo, el comentario que se hacía es que Él enseña como alguien que tiene mucha autoridad, muy diferente a los fariseos. En Juan capítulo 10, versículo 18, dice, tengo autoridad para poner mi vida y para volverla a tomar. No hay límites para la autoridad soberana de Jesucristo. Él es Dios. Nadie me quita la vida. Yo la pongo. Todas estas son indicaciones de que Él tiene autoridad también sobre Satanás. Él tiene toda la autoridad en el universo. Él tiene la libertad de ejercer esa autoridad como Él quiere, mis hermanos. Toda esta autoridad es de Dios. Esa autoridad de la que Él habla en el Salmo 2, cuando nos dice que Él va a aplastar el resto de todas las potencias y va a recibir para sí mismo la autoridad del universo que solo Él puede poseer. No hay nadie que pueda hacerle frente a nuestro Señor Jesucristo. Y con esa misma autoridad entonces el Señor Jesucristo tiene libertad de acción completa, soberana. No hay nadie que pueda resistir su voluntad, su autoridad. No hay nadie quien pueda cuestionar lo que Él hace. No hay nadie quien pueda decirle a Él, pero ¿qué estás haciendo? Esto es incorrecto, esto es correcto. Él tiene autoridad total, completa, soberana sobre toda potestad, mis hermanos. Ahora, ¿por qué dice esto Él? Porque es en base a nuestra sumisión como hijos de Dios, a esa autoridad que nosotros nos vamos a colocar en el lugar de obediencia a Dios. Es en base a nuestra sumisión, sometidos a su autoridad, que nosotros vamos a colocarnos en un lugar de obediencia a Dios. Debemos entender entonces que su mandato es obligatorio antes de que lo obedezcamos. Es una obligación. Haced discípulos. Me recuerda mucho esta parte a Moisés, cuando el Señor le dice, tú vas a salvar a mi pueblo, lo vas a sacar de la esclavitud. Y Moisés era tartamudo al parecer, y él dice, pero ¿cómo yo voy a ir? Y el Señor le dice, mete tu mano a tu costado, y saca su mano con lepra, vuelve a meter y la saca sana. Tira el báculo, se convierte en una serpiente. Bueno, no es en tu poder, Moisés. Yo lo voy a hacer. Con brazo poderoso, dice el Señor, lo sacó de Egipto. Hermanos, ¿de qué nos preocupamos? El profeta nos dice, no es con fuerza, no es con ejército, es con el poder del Espíritu Santo. Así que nosotros no podemos cuestionar la autoridad y el poder de Dios. Nosotros vamos en el nombre, es decir, representando al Dios de toda autoridad soberana sobre todo lo que Él ha creado. Nada puede hacerle frente a Él. Él cumplirá su voluntad. Por lo tanto, esto significa que es en base a nuestra sumisión a su autoridad que nos colocamos en el lugar de obediencia. Es un mandato obligatorio. Entonces, vemos la autoridad soberana de Jesús. Número 2, vemos el mandato de Jesús. Basados en esta autoridad que el Señor les dice, yo tengo tu autoridad. Bueno, basado en eso, el verso 19, el Señor le dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Haced discípulos a todas las naciones. Algunos esperan un tipo de señal, un tipo de, no sé, de una emoción especial para acudir a cumplir algo que el Señor ha mandado, para alcanzar al mundo. Y eso es una equivocación. Tú no puedes andar pidiendo señales como Gedeón. Ya está la Escritura, ya está el mandato. ¿Qué señal quieres? ¿Qué señal quieres? De ir y hacer discípulos. Pero es que ese texto está hablando solamente a las misiones transculturales. No. No. En todo lugar donde tú estás. Si el Señor te ha llamado a las misiones transculturales, bueno, allí el Señor va a respaldarlo a través de la iglesia, a través de los líderes, y vas a salir a otro país que no es el tuyo. Pero tú no puedes pensar que este texto es solamente para aquellos que salen del país y dejan a sus familias. Este texto es para cada cristiano. Hagan discípulos. Así que no esté pensando, hoy justo vino un hermano que le gustan las misiones.
Es para Él, no es para ti, es para mí. Es para incomodar a los cómodos. Este texto nos incomoda. Entonces, mis hermanos, estamos equivocados cuando nosotros estamos pidiendo señales o alguna sensación especial. No es cuestión de ver señal, es una cuestión de obediencia. Toda autoridad les dada a Él. Él mandó. No debemos cuestionar su orden. Él ya nos ordenó a ir. A muchos les encantaría venir a Cristo para que ruegue por ellos a favor de sus pecados. Señor, perdóname, pero rechazan a Dios como el soberano para que Él gobierne sus vidas. Este es un punto aquí importante. Todos desean a Jesús, el perdonador, el salvador, pero cuando Jesús dice yo también soy salvador, pero soy Señor, ahí no les gusta mucho. No quiero que gobierne mi vida. Pero los términos del Señor son que Él es el Salvador y también es el Señor. Él llama a que seamos sumisos a su voluntad. Su palabra, sus mandatos son absolutos. Recordemos, Él tiene toda autoridad, y si Él tiene toda autoridad, eso significa que Él tiene autoridad que se extiende a todo, no a alguna área de nuestra vida, a todo. Él gobierna sobre el cielo, Él gobierna sobre la tierra, Él gobierna sobre lo físico, Él gobierna sobre lo espiritual, Él gobierna sobre los hombres, Él gobierna sobre los ángeles, Él gobierna sobre los ángeles santos, y Él gobierna sobre los demonios caídos, Él gobierna sobre Satanás mismo, Él le pone límite. Satanás no puede atacarnos si Él no se lo permite. Dios gobierna, como dice Martín Lutero, decía Martín Lutero, Satanás el diablo es el diablo de Dios. Él está a la orden, si Dios lo permite, Satanás actúa. Si Dios le pone límite, Satanás no va a poder actuar. Dios es el que gobierna sobre todo aquello. Él controla la enfermedad, controla las circunstancias. Hermanos, Él controla el viento. Él controla el viento. Lo que está pasando en el sur es doloroso, es lamentable. Pero Dios controla todo aquello. Nada se escapa de su control. Ahora, Dios, no podemos meternos en las cosas que Él permite o no permite. ¿Se recuerdan el tema de la voluntad? Pero el Señor hizo derramar fuego sobre una ciudad, 2 ciudades, Sodoma y Gomorra. Ahora no estoy diciendo yo que Dios está quemando y juiciando, no estoy diciendo eso, pero Dios tiene control de todo. Cuando Él estaba durmiendo y los discípulos se estaban casi ahogando, dice, despiértate Señor que nos estamos hundiendo. Él va y le dice, viento, aquíétate, y el mar, tú detente. Hermanos, es impresionante el poder de Dios. Nosotros no podemos entender aquello. Dios controla todas las circunstancias, grandes y pequeñas, controla el viento, las olas. Él perdona el pecado. Todo está bajo su control. Cuando Él dice que debemos hacer esto, entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Obedecer. Obedecer. Como decía Agustín, Señor, danos la capacidad de obedecer lo que tú nos mandas. Danos esa capacidad, porque en nosotros no está. Necesitamos incluso de su gracia, no tan solo para nuestra salvación, sino para vivir conforme a su voluntad. Y Él nos da esa gracia. Entonces, mis hermanos, vemos en estos versículos la autoridad soberana de Jesús. Vemos también el mandato de Jesús. Ahora nace la pregunta para pasar a nuestro tercer punto. ¿Cómo entonces debemos llevar a cabo esta tarea? ¿Cómo debemos llevar a cabo esta tarea? Bueno, acá la manera de cumplir el mandato del Señor, el verso 19 sigue diciendo, id a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 29, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. El Señor Jesús entonces nos dice cómo es la manera de cumplir este mandato aquí en este verso 19 y parte principal del verso 20. Con 3 participios en este texto. Reina Valera traduce el id como si fuera nuestro mandato, el imperativo. Y ese no es el imperativo, mis hermanos, es un participio. El mandato es hagan discípulos. El participio es muy distinto y es allí el id. También es bautizándolos y enseñándoles. Esas son las 3 formas, maneras de cumplir el mandato de hacer discípulos. ¿Cómo estamos haciendo discípulos? Yendo, bautizándolos y enseñándoles.
Es así como hacemos discípulos de Jesucristo, yendo, bautizándolos y enseñándoles. No es lo que deben creer, es que deben creer y ser instruidos. No es tan solo que crean. Oh, hermanos, ¿cuántos se convirtieron? Yo estuve en un ministerio que predicamos en la calle y todo. 500. ¿Y son todos de La Serena? Sí, porque el papel dice La Serena no eran turistas. ¿Y en qué iglesia están? Hermanos, Dios es testigo y es presente con nosotros. De esos 500, 600, otros 100 hicieron reconciliación porque había la opciones de creer y reconciliación. Los de la reconciliación habían como 100 y tanto, pero los que se convirtieron, los que repitieron la oración de fe, eran 500. De esos 500, ¿sabe a cuánto yo conocí en la iglesia y que todavía persevera? 1. De 500, a aquellos que le hicimos repetir la oración de fe. Hermanos, no es tan solo aquí que vayamos y prediquemos. ¿Cuántos creen? Levante su mano, repita después de mí. Eso no es bíblico, mis hermanos. La persona que publica con su voz, no se salva por levantar la mano simplemente o decir una frase que el predicador le está haciendo que repita. La persona es salvada porque Dios lo salva. Regenera su corazón. Cambia ese corazón de piedra y la persona recién después de ser transformados, de resucitar de entre los muertos, esa persona puede creer en el Evangelio y arrepentirse de sus pecados. Entonces, esa persona se convierte. No se convierte y después el Señor la regenera. Dios transforma su corazón, el Espíritu Santo interviene en su vida y después la persona puede creer y arrepentirse de sus pecados. Porque no es del que quiere ni del que corre, sino es del que Dios que tiene misericordia. Ahora usted puede decir, pero si yo quiero, ¿Dios me va a cerrar la puerta si Él no quiere? No, si tú quieres es porque el Señor te está diciendo que vengas a arrepentirte. Y Él ya te ha transformado el corazón. Si es así. Porque nadie puede venir a mí, dice el Señor Jesús, si el Padre que me envió primero no lo trajere. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Mis hermanos, así es la palabra de Dios. Por lo tanto, no es tan solo que las personas puedan repetir o decir yo creo en Jesús. Además de eso, el mandato no es vayan y prediquen, no, es hagan discípulos. Y esto quiero ser muy reiterativo. El mandato, hermanos, es hacer discípulos. Por lo tanto, si usted tiene un deseo, un llamado de predicar el Evangelio, tiene que saber que va a tener que dedicar tiempo discipulando, orando, visitando, aconsejando, todo, mis hermanos. Ese es el llamado del Señor. No es solo que deben creer, es que deben creer y ser instruidos. No solo que además de ser instruido, también incluye el acto de fe, lo cual lo vamos a hablar es el símbolo del bautismo. Y ninguno de estos puede llevarse a cabo hasta que usted va a esas personas. La comisión de la iglesia es ir al mundo. ¿Cómo van a oír el mensaje si no hay quien les predique? Dice Pablo. El primer participio entonces es id. Pereuetetes, esa es la palabra en griego. Y podría ser traducido como habiendo ido o yendo. Es el participio, no es un mandato en el griego. La revisión Reina Valera, la versión lo expresa de un modo imperativo, pero en el griego es una suposición. Habiendo yendo, habiendo ido, hagan discípulos. Pablo es un ejemplo perfecto de lo que es enviado al mundo. Como estos versos 19, por ejemplo, y así como usted y yo. Todavía debemos estar concentrados en esa tarea, debemos ir. Y entonces, habiendo ido, estamos involucrados en hacer discípulos a todas las naciones. Repito, Hechos capítulo 1, verso 8. Cuando el Espíritu venga, serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Y qué pasó? Bueno, quedaron ahí en Jerusalén, en una iglesia hermosa, y el Señor dijo, yo no les dije que se quedaran en Jerusalén, solamente quédense hasta cuando el Espíritu Santo venga, pero ustedes se están quedando demasiado. ¿Qué hizo el Señor? Persecución. Y empezaron, pum, pum, pum. Ninguno de los apóstoles del Señor Jesucristo se fue de Jerusalén, todos se quedaron en Jerusalén. ¿Y sabe cómo el Señor movilizó a la iglesia de Antioquía? A la iglesia, ningún apóstol. Y fue una base misionera poderosa.
para todos los lugares. Ahí comienza el apóstol Pablo para todos los lugares a predicar el evangelio como misionero. Ningún apóstol estaba allá. Después fueron a mirar, obviamente. Pero no depende de las autoridades de la iglesia tampoco, depende de Dios que utiliza su iglesia. Así que ninguno de nosotros puede decir, es que yo no tengo esto, no. Capacítese mientras pueda, como dice Paul Washer, afile su cuchillo, porque va a llegar el momento que va a tener que salir a cazar y tiene que estar con su cuchillo afilado. Así que mientras usted esté preparándose, estudiando, aprenda, absorba, lea la Biblia, obviamente toda la vida, pero aprenda, capacítese en los estudios bíblicos, en las reuniones de oración de mujeres, de hombres, aprenda. Entonces, el primer elemento esencial para ser discípulos es yendo. Eso significa que donde quiera que estén, que no conozcan a Cristo, en donde quiera que usted pueda ir, en donde Cristo no es nombrado, puede ser tu escuela, puede ser tu universidad, puede ser tu oficina, donde vives, alrededor del mundo, en cualquier lugar, pero debemos cumplir con la tarea de ir por todo el mundo. Un segundo participio, y este modifica un poquito el verbo principal, y es bautizándolos, y aquí vamos a entrar un poco más. La palabra bautizándolo, mis hermanos, es baptizo, es transliterada nomás, no significa algo distinto, es una transliteración de la palabra baptizo. La palabra baptizo significa sumergir en agua. Se utilizaba mucho para teñir una prenda en su totalidad. Y si tú querías teñir, no sé cuántos de ustedes tiñeron una prenda en la antigüedad. Allá cuando uno compraba un polvo negro, una cajita doradita, ¿cierto? Y quería tener una ropa, la sumergía. Y eso es teñir, eso es baptizo, eso es sumergir en agua. Y nuestro Señor está diciendo, cuando vayan, deben estar bautizándolos. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? ¿Por qué el Señor enfatiza esto? Bueno, porque el bautizo, mis hermanos, fue la señal externa, escúchame bien, el bautismo es la señal externa de un acto interno en Cristo. El bautizo fue sinónimo de la salvación, aunque el bautizo de ninguna manera salva, el bautizo es el símbolo externo visible de lo que había pasado en el corazón de todos aquellos que habían creído. Eso significa el bautismo básicamente. Es la explicación física, es visible de lo que Dios ha hecho en el corazón del creyente. Y fue un acto externo de obediencia mediante el cual una persona podía demostrar la realidad del milagro de la salvación. Por lo tanto, al ser una transacción sobrenatural, espiritual, sobre todo, nunca podremos ver físicamente lo que ocurre en la persona cuando Dios la salva, ¿no es así? Cuando el Señor salva a una persona en este grupo, si hay algún incrédulo y el Señor lo salva, ninguno va a decir, oh, hay una luz ahora en él, o se le cambió el color del pelo, o no sé, se le cambiaron los ojos, ahora tiene el color azul como nosotros. No hay una señal externa cuando el Señor lo salva, ¿no es así? No lo podemos saber. Es más, la persona puede llorar. Y uno también puede decirle, bueno, si esas lágrimas son verdaderas, vamos a esperar frutos dignos de arrepentimiento. No lo sabemos. Lo único que podemos ver es el fruto de la salvación, el fruto. Y el fruto no es inmediato muchas veces. Vemos el resultado de una salvación, y si no vemos el resultado o frutos de salvación, entonces yo puedo cuestionar si hubo en realidad una salvación. Una persona que dice, yo entregué mi vida a Cristo. Mira, sabes que tu práctica me deja con un signo de interrogación porque no veo que verdaderamente vives como Cristo dice que hay que vivir. Sigues teniendo la vida igual pasada. Entonces puedo dudar de tu salvación. No porque lo digo yo, porque lo dice la Escritura. Yo no tengo autoridad, ninguna autoridad para decir quién es salvo y quién no es salvo. Eso la Biblia no nos permite a nadie. Pero la Biblia tiene toda la autoridad para decirnos cómo puede ser una persona salva. ¿Sí? ¿Cómo puede ser una persona salva? La Biblia sí lo manda. Y ahí tenemos autoridad para decir cómo puede ser salva una persona. Bueno, arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo y vas a ser salvo. Eso sí es claro. Y también la Biblia nos da evidencias o frutos de una persona salva. ¿Cómo son las evidencias de un salvo? Bueno, la primera carta de Juan claramente
nos muestra evidencias de una persona que ha sido salva. Y muchas veces nosotros vemos a personas que dicen yo soy salvo, creí en Cristo. Ya está bien, pero vamos a la Escritura y no vemos ninguna evidencia. Sigue amando las cosas del mundo, sigue deseando las cosas del mundo, como los israelitas cuando salieron de Egipto y como la esposa de Lot cuando se quiso mirar atrás. No quería escapar del lugar donde iba a haber juicio. En la primera iglesia, la iglesia del primer siglo, era esencial que la salvación fuera demostrada por el fruto de la obediencia. Y ese fruto inicial de la obediencia siempre fue el bautismo, mis hermanos. Siempre el fruto fue el bautismo mediante el cual esta persona que declaraba que creía en Cristo daba testimonio público de su unión en la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El bautismo simbolizaba la inmersión, simbolizada en la inmersión de las aguas y en el levantamiento de las aguas. Eso simbolizaba que él estaba muerto, había sido sepultado y había resucitado con Cristo. Ese era el testimonio público de esa persona. Ahora, mis hermanos, el bautismo de Juan el Bautista, o el bautizo de Juan el Bautista, mejor dicho, fue muy diferente. Fue un bautizo de arrepentimiento, de un grupo de personas arrepintiéndose de su pecado para purificarse internamente y debían mostrarlo por el bautizo externo para prepararse para el Mesías. Estaba profetizado que el espíritu de Elías iba a venir y Juan dice que él era la voz de uno que clama en el desierto, preparad las sendas al Señor. Juan bautizaba para que se arrepintieran. Esa agua simbolizaba la limpieza, siempre representa el agua la limpieza, es una idea, y por eso existía un lugar de limpieza que era el agua para los gentiles en el Antiguo Pacto. Y los judíos ahora tenían que bautizarse, y ellos no eran gentiles, pero tenían que arrepentirse de todas las prácticas antiguas que no eran efectivas. Se bautizaban públicamente y decían, yo renuncio. Públicamente eso no era bueno, pero ellos anunciaban su arrepentimiento esperando al Mesías, que era nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay un nuevo tipo de bautizo. Por primera vez, desde que Jesús murió y resucitó, la gente puede ser bautizada como una demostración, entonces, no del arrepentimiento, como decía Juan, sino una identidad con Cristo en su muerte y en su resurrección. Esa es la razón por la que la inmersión es el único modo viable de bautizo. ¿Por qué? Porque refleja muerte y resurrección con Cristo en esa ceremonia. El bautizo entonces fue mandado, como lo vemos aquí, y esa es la razón por la que Jesús dijo bautizándolos. Bautizándolos. Ahora en el libro de los Hechos, cuando la gente se convertía, lo vemos siendo bautizado a todos, porque fueron obedientes al mandato. Aquellos que colocaron su fe en Cristo debían ser bautizados por el mandato que le había dado el Señor. Entonces, cuando predicamos el Evangelio, debemos decirle a la gente que no es solo algo de lo que deben creer, y eso es todo, sino que es algo que deben creer, deben ser instruidos y deben confesar públicamente en el acto de su bautizo. Y cuando encontramos a alguien que se rehúsa a hacer eso, y dice, no, yo no necesito bautizarme, soy creyente, no quiero, no necesito, podemos cuestionar entonces la legitimidad de su fe. Así de claro, porque es un mandato. Jesucristo dijo, el que me confiesa delante de los hombres, a este lo confesaré ante mi Padre que está en el cielo. Esto es confesión pública, mis hermanos. Nadie es salvo mediante el bautismo, y eso es muy claro en la Escritura. Ninguno se salva por bautizarse. El agua no puede salvar a nadie. Ningún rito religioso o un acto es potente para salvar a alguien. Pero este es un acto de obediencia. ¿Sí? Es una obra post salvación. No es una obra para salvación. Y esta es la razón por la que la Escritura enfatiza el bautismo tantas veces. En Marcos capítulo 15 también lo dice, id por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. El que cree y es bautizado será salvo. Y algunas personas dicen, ¿ven? ¿Eso no significa que el bautismo es parte de la salvación? No,
Porque la otra parte del versículo dice, pero el que no cree será condenado. No es condenado porque no se bautizó, es condenado porque no cree. Pero siempre el bautismo está relacionado con el creer y obviamente consecuencia de la credibilidad de esa persona. El punto es creer. Tú crees, eres salvo. Si tú no crees, bueno, eres condenado. No dice la Escritura que el que no es bautizado es condenado. No dice eso. Dice el que no cree, ese es condenado. Así que el bautismo, mis hermanos, como dice Efesios capítulo 4, un Señor, una fe, un bautismo. En Hechos capítulo 2, verso 38, un texto conocido por nosotros cuando Pedro está predicando el Evangelio, le preguntan, Pedro, ¿qué vamos a hacer entonces? Bueno, Pedro le dice, arrepentíos y bautícese cada uno para el perdón de sus pecados. Y así es aquí. Id, haced discípulos a todas las naciones y mientras que van bautizándolos, porque es un elemento esencial de la confesión, es una demostración de una fe genuina, de un corazón arrepentido. Entonces, por las obras de la ley sabemos que ningún ser humano puede ser justificado ante Dios. Somos salvos por medio de la fe sola. Y eso es repetido una y otra vez, Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que por ningún rito, por nada que usted haga en este mundo va a ser salvo, solamente por creer en Cristo Jesús. Pero el bautizo se vuelve ese acto que identifica, que dice que algo ha pasado, que usted está identificándose con Cristo. Como no puede usted demostrar que es un salvo simplemente porque usted repitió una frase o se sintió compungido, existe este acto identificatorio con la obra de Cristo en la cruz y sepultura y resurrección. El bautizo entonces fue un paso de fe. También fue un paso tremendo de confesión, un paso de valentía, mis hermanos. Las personas que se bautizaban en el primer siglo estaban haciendo una afirmación pública de su identificación con Cristo. Para nosotros actualmente lo que hacemos, el bautismo, lo hacemos en un espacio seguro de cuidado. Nadie va a venir por nosotros a matarnos porque se bautizó. Ninguno. Por nadie. Nadie nos va a perseguir, nadie nos va a maltratar porque nos bautizamos. Es muy distinto a lo que pasaba con los judíos y gentiles que creían en Cristo y se bautizaban en el primer siglo. En Jerusalén, por ejemplo, era otra cosa. Había un precio que era muy alto. Entonces se podía separar a los verdaderos y a los falsos en cierta manera con mayor prontitud. O sea, el que decía creer en Cristo, el que cuando Pablo dice en Romanos, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ahí no está hablando de una confesión así como calladito en un grupo pequeñito, escondido. No, está hablando de la confesión pública. Y lo estaban apuntando, ¿cierto?, con espada para perseguirlo. Él se exponía a la muerte, apenas confesaba a Cristo como el único, suficiente Señor y Salvador de su vida. Así que no era tan fácil la cosa antes. Era más fácil para identificar los verdaderos y los falsos. Por eso la gente se bautizaba y se exponía a la muerte inmediata. Si creías de verdad, a los leones. Si creías de verdad, exponte. Y ahí se encontraban los verdaderos y los falsos. Entonces debemos guiar a la gente a Cristo, cuya salvación es lo suficientemente genuina como para que ellos deseen hacer una confesión pública de su unión con Cristo, en su muerte y resurrección. Necesitamos predicar y enseñar esto, mi hermano. Yo les compartí el otro día, el domingo en la tarde, a mis hermanos que estaban haciendo la charla para el matrimonio, una pregunta que hizo una vez un predicador muy antiguo. Yo estaba muy joven, no era cristiano, pero estaba en la iglesia. Vivía como un mundano, era más malo que un demonio. Pero ahí estaba en la iglesia. Cantaba, levantaba las manos y todo. Pero estaba podrido, lleno de pecado. Y una vez un predicador dijo, si comenzara la persecución a ti, ¿te perseguirían por ser cristiano? ¿O por vivir como un cristiano? Obviamente no. Jamás me van a perseguir a mí. Si yo vivo como un mundano, ¿qué me va a decir? ¿Me va a distinguir a mí como cristiano? Bueno, es así, mis hermanos. Una gran pregunta. Si comenzara la persecución para los cristianos, ¿irían por ti? Es el testimonio que debemos dar.
No estamos ofreciendo una gracia barata, una creencia fácil. Estoy diciendo que te llamamos a Cristo y esto significa que te llamamos a la obediencia, a la sumisión a su voluntad, lo cual es demostrado en este acto del bautismo, mediante la cual declaras al mundo que tu fe y sumisión al Salvador y Señor Jesucristo es verdadera. El bautizo aquí, mis hermanos, es sinónimo con la salvación y la salvación es sinónima con hacer un discípulo. Entonces, hacer un discípulo significa guiar a alguien a la fe de Cristo y se tipifica con el bautismo. Cuando tú vienes a Cristo, lo confiesas como el Señor, el Salvador de tu vida, crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos y demuestras eso con un acto de bautismo obediente, tú eres un discípulo. No te vuelves un discípulo en algún tiempo futuro de tu vida. Tú ya eres un discípulo y lo estás publicando como un hijo de Dios. No necesitas, como dijo un pastor, ser un teólogo para bautizarte. No necesitas tener 8 años de convertido para bautizarte. Necesitas ser un creyente. Quizás hoy día necesitamos tener evidencia de algún par de meses, algún tiempo, donde la iglesia observe tu verdadera vida cristiana para tú poder bautizarte. Y aunque te bautices, quizás puedes engañar al pastor o a la iglesia, pero después saldrá luz. Dios siempre lo saca a luz y saca a los que no son de su iglesia. Siempre es así. Y yo sé que en esta iglesia no todos son cristianos, porque en todas las iglesias es así, hasta en las más pequeñas. Pero hoy día tienes que creer en Cristo y arrepentirte de tus pecados para ser salvo. Hoy es el día de tu salvación. Hoy día tienes que venir a Él, verdaderamente arrepintiéndote. Porque puedes estar yendo al infierno creyendo que eres salvo y a lo mejor no eres salvo. A lo mejor no eres salvo. Y hoy día es el día de tu salvación para que puedas depositar en plena confianza, no en tus obras, porque jamás vas a ser salvo en tus obras. Confía en Cristo, que Él pagó todos tus pecados en la cruz para salvarte. La Biblia enseña que para ser un discípulo, entonces tú tienes que entregar todo lo que tú tienes. Tú tienes que dejar tu vida pasada. Tú tienes que seguir al Señor. Si tú no estás dispuesto a hacer eso, no eres digno de ser un discípulo de Cristo entonces. Si no estás dispuesto a morir a tu vida, de tomar tu cruz cada día y seguirle, no puedes ser su discípulo. Así lo dijo el Señor. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día. Luego venga y sígame. El falso evangelio predica que la gente es salva simplemente por levantar la mano. Levanta tu mano si tú crees y crees. Levanta tu mano allí donde estás. Puedes firmar esta tarjeta. Repite esta frase después de mí. El falso evangelio quiere permitirle a la gente ser salva que no quiere hacer un compromiso de obediencia con Cristo y tener esta categoría cómoda de personas que no son cristianos, que no son discípulos. El problema que encuentra aquí en el texto esa persona o el falso evangelio es que no puede separar al discípulo de la conversión. El que se convirtió es un discípulo, sí o sí. Pero el falso evangelio te dice, no, cree en Cristo, después más adelante Él se va a convertir en tu Señor. Jamás, eso no enseña la Biblia. Él es Señor y Salvador. Él manda, dice Hechos, que todos se arrepientan. Él lo manda, que todos se arrepientan y vengan al conocimiento de Él, vengan al arrepentimiento. Que todos los hombres se arrepientan, eso lo manda. Entonces, si verdaderamente son convertidos, van a querer conocer más a su Señor y su palabra, ¿no es así? Los que hemos conocido a Cristo verdaderamente, lo que más nos apasionó o nos apasiona es poder leer la Escritura. Y cuando no leemos la Escritura, cuando no oramos, cuando no vivimos en santidad, eso nos duele. Eso nos hace vernos como una basura, porque no estamos viviendo conforme a la voluntad del Señor. Pero no es que a nosotros nos dicen, oye, ser un gusano, una basura. No, yo lo siento así porque Él es tan santo y nosotros nos alejamos tanto de Él. Y deseamos no pecar jamás. Y el mayor deseo de un cristiano no es que nos vamos a ir al cielo con calles de oro, con mar de cristal. Eso se va a pasar.
Lo más hermoso es que allá vamos a estar con nuestro Señor Jesucristo. Y hermano, escúchame bien, jamás vamos a desear pecar. Jamás. No va a existir el pecado. Y eso es lo más glorioso. No va a haber pecado jamás en ese lugar. Porque le veremos tal como Él es. Seremos como Él. Entonces la persona verdaderamente convertida tiene un hambre por la verdad de Dios, un hambre por la palabra de Dios, desea vivir muy diferente al comportamiento mundano, detesta el comportamiento mundano, desea no participar en las obras del mundo, no se ríe de sus chistes obscenos, tiene deseo ferviente de ser obediente a su Señor. Inclusive cuando somos desobedientes, sabemos que eso va en contra del deseo más profundo de nuestro corazón, lo cual es obedecer a sus mandatos. Entonces, mis hermanos, habiendo ido, el Señor ha dicho, hagan discípulos a todas las naciones bautizándolos. Y usted hace eso inicialmente para traerlos a Cristo. Usted va y hace discípulos y se demuestra en el bautismo. Aguánteme un tiempo más, por favor, se lo pido. Unos minutos más. Es necesario terminar completo. Ahora el Señor Jesucristo sigue diciendo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Un punto súper importante acá. En primer lugar, necesito decir que eso no necesariamente es una fórmula para el bautismo, pero es la manera que el Señor mandó. Y el Señor lo dijo así, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso nos indica que estamos siendo bautizados, estamos declarando al mundo que somos discípulos de Dios en el nombre de la Santísima Trinidad, mis hermanos. No es cualquier cosa. Si pudiésemos entender la seriedad de la decisión de bautizarnos. Bautizar a alguien en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo muestra no solo su unión con Cristo, sino su unidad con toda la Santísima Trinidad. Es una afirmación muy completa, mucho más amplia. En el libro de los Hechos, los creyentes fueron obedientes a esto. Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 10, Hechos capítulo 16, Hechos capítulo 18, Hechos capítulo 19, Hechos capítulo 22. Mire el texto hermoso cuando el apóstol Pablo está narrando. Hechos 22, vaya conmigo, por favor. El apóstol Pablo está narrando su conversión ya por tercera y última vez en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 22, verso 14. Verso 12 mejor. 22, 12 de Hechos dice, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio a todos los judíos que allí moraban, vino a mí, es decir, Pablo, y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Qué hermosas palabras. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Pablo había sido transformado por Jesucristo, por el poder de Dios. ¿Qué te detienes, Saulo, ahora? Bautízate. Bautízate. Era algo maravilloso que representaba esa unión con la Santísima Trinidad, la unión con Cristo. Tenemos una unión completa con Jesucristo. Eso nos debe llenar de, no sé, mis hermanos, de maravilla nuestra mente. Estamos unidos a Cristo. Y no solo con Él, sino con el Padre. El Hijo también, el Espíritu Santo. Volverse un discípulo sucede en la salvación e involucra una unión completa con el Padre, con el Hijo y con el Santo Espíritu, lo cual es una realidad transformadora demostrada por la ceremonia hermosa del bautismo. Somos templo del Espíritu Santo.
El tercer participio, ya estamos concluyendo. El versículo 20 de Mateo capítulo 28. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. No es solo un ministerio de conversión al que somos llamados, sino al de la enseñanza. Al de la enseñanza. Ahora debemos hacer esto con un nuevo convertido, quien ahora desea ser obediente, y por lo tanto debemos enseñarles que guarden todas las cosas, que guarden todos sus mandatos. Como dice Pablo en Hechos capítulo 20, 27, todo el consejo de Dios. Hay iglesias que predican solamente del Nuevo Testamento. Solamente. El Antiguo Testamento no sirve. No. Hay iglesias que predican todo, pero jamás la carta a los Romanos. Hay iglesias que predican todo, pero jamás Mateo 19, del divorcio. Hay iglesias que predican de todo, pero jamás el Apocalipsis. Hay iglesias, y hermanos, es todo el consejo de Dios. No es que como vas a predicar del cortejo cristiano, los jóvenes se van a molestar, se va a ir la mitad de la iglesia, y bueno, se tienen que ir. Si no es la iglesia del Señor, se tienen que ir. Pues que cómo vas a predicar acerca del divorcio del Señor Jesucristo, bueno, pero cómo vas a predicar de este punto, no importa. La Biblia lo dice y debemos predicar el Evangelio, todo el consejo de Dios. Y hermanos, ore por pastores, por más pastores. Yo soy el único, por gracia y misericordia del Señor, y oro para que el Señor levante más pastores. Y todo pastor, maestro que se pare aquí debe enseñar la palabra del Señor. Usted jamás debe permitir que alguien se pare aquí y no predique la Escritura. No lo debe permitir jamás. Los pastores de esta iglesia debemos someternos a la Escritura y predicar la Escritura. No lo que soñé, no lo que sentí, ni visioné, nada de eso, es basura. La Biblia está por sobre todas las cosas. Sobre nosotros incluso. El apóstol Pablo dice, si alguno enseñe otro evangelio diferente, incluso uno de nosotros, o un ángel del cielo, sea anatema. Esto es la palabra del Señor. Ya no necesitamos más revelaciones nuevas. Aquí está todo completo, objetivo, total, suficiente. Aquí está. No puedes ser un discípulo de Cristo sin un corazón obediente, sin un deseo por seguirlo como tu Señor. ¿Ustedes recuerdan al joven rico? Señor, ¿qué debo hacer para entrar al reino de los cielos? Bueno, ¿cumple los mandamientos? Todos, pero perfectamente todos, ¿ok? Toma todo lo que tienes, véndelo, dale a los pobres, luego ven y sígueme. El joven se puso triste. El texto dice porque amaba más las riquezas. El Señor le preguntó si cumplía los mandamientos, él dijo que sí, pero el Señor le tocó el primer mandamiento. No adorarás a ninguna imagen. Y él estaba yéndose porque amaba más las riquezas. Su Dios era la riqueza. Cuando tú vienes a Cristo, tú le dices, Señor, estás a cargo de mi vida, me someto a ti, ayúdame a ser obediente a tu voluntad. Dame tu gracia para obedecer tu ley. Eso le dices tú cuando vienes a Cristo, porque con tu fuerza no llegarás. El falso evangelio te dice, cree, repite la oración y ahora juégatela. Tú también tienes que poner de tu parte. No, la gracia del Señor siempre está. Ahora, ¿somos responsables? Claro que sí. Filipenses capítulo 2 nos dice, vamos al texto. Filipenses capítulo 2 versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos para que sean salvos. No dice así el texto. Ocupaos en vuestra, ya la tienen, vuestra salvación. Con temor y temblor, acá no está hablando que la vas a perder, está hablando que tienes que dedicarle a ocuparte en la vida de piedad. ¿Por qué? ¿Nace de ti? No, es Dios. Verso 13, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué lo produce? Dios. Lo produce en mis amistades, perdiendo tiempo mirando series, lo produce jugando fútbol, haciendo ejercicio. ¿Qué lo produce? Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde me encuentro con Dios? Leyendo su palabra,
leyendo su palabra. Renovaos en vuestro entendimiento. Y la renovación, ¿por qué viene? Por la Escritura. Por lo tanto, allí nosotros encontramos la fortaleza, la reunión con Dios, en la lectura bíblica, en la profundidad del estudio de la lectura bíblica, en la oración. Allí entonces me estoy ocupando de mi salvación, viviendo conforme a su voluntad. Ya estamos terminando. Vamos a hablar de algunas aplicaciones teológicas. Algunos de ustedes están esperando esto. Algunos. Aplicaciones teológicas. Primera pregunta, ¿qué representa entonces la señal del bautismo con respecto al nuevo pacto? Jesucristo hizo un nuevo pacto, un nuevo y mejor pacto. El Antiguo Testamento nos enseña señales en los pactos. ¿Se recuerdan? El arco iris. ¿Qué otro señal? Tenemos la circuncisión. Tenemos también la Pascua. Son señales. Bueno, el Señor dijo que ese pacto del Antiguo Testamento, el pacto antiguo, no era eficaz. Jeremías capítulo 31. Ahora yo voy a poner un nuevo pacto, voy a hacer un nuevo pacto, pondré mi ley en sus corazones. Y ese nuevo pacto lo hace Jesucristo en su sangre. Es un nuevo y mejor pacto. Bueno, mis hermanos, el bautismo es una representación de esa obra de Jesucristo que da lugar a este nuevo pacto. En el bautismo nosotros nos sumergimos en el agua, representando muerte y sepultura, y salimos de las aguas representando resurrección. ¿Y por qué debe ser por qué se debe sumergir y por qué no debe ser por aspersión? Porque en la Biblia no hay ningún ejemplo del Nuevo Testamento, no tan solo de Juan el Bautista, sino del Nuevo Testamento. La palabra bautizo es sumergir en agua, no es tirar aspersión. Por lo tanto, nosotros sumergimos en agua. Segundo, no hay ninguna evidencia bíblica que se bautice en el Nuevo Testamento a niños e infantes. Se bautizan a creyentes, no adultos, como dicen, nos acusan a nosotros. No, tienes que tener los bautistas que solamente bautizan adultos. No, bautizamos a creyentes. A creyentes. Vamos a ir a ese punto al final. Número 2, entonces. Primero, entonces, representa la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Número 2, el bautismo ilustra nuestra unión con Cristo. Unidos a Él en su muerte, nuestro juicio recae sobre Jesús. Unidos a Él en su resurrección, su vida de resurrección es nuestra vida nueva. Miren lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 4 al 5. Romanos 6, 4 al 5. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces el bautismo, número 1, representa muerte, sepultura y resurrección. También el bautismo representa o nos ilustra nuestra unión con Cristo, como dice Pablo aquí. Nuestra unión con Cristo. Tercero y último, el bautismo representa nuestra unión no tan solo con Cristo. El bautismo no tan solo representa nuestra muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, sino que el bautismo también representa nuestra unión con el pueblo de Dios, con el pueblo de Dios en Cristo. Es el Espíritu Santo, mis hermanos, el que trae las bendiciones del nuevo pacto. Y eso incluye la creación de una nueva comunidad, de un pueblo de Dios, todos regenerados. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. El bautismo entonces representa nuestra unión con el pueblo de Dios. Y aquí, mis hermanos, el bautismo se utiliza metafóricamente, pero el bautismo en las aguas representa esta realidad invisible. Gálatas capítulo 3, versículo 27-28 nos dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Así que no tan solo estamos bautizados en Cristo, sino también en su pueblo. El bautismo representa muerte, sepultura y resurrección. El bautismo representa nuestra unión con Cristo. Y el bautismo representa nuestra unión con el pueblo de Dios.
Otra pregunta más, la segunda, son 3. ¿A quién se debe bautizar? Básicamente esto, no lo vamos a profundizar, en otro tiempo quizás sí. ¿A quiénes se debe bautizar? Solamente a creyentes, no a infantes, no a niños. No vemos evidencia alguna en la Escritura de bautizos de infantes o de niños. No bautizamos a adultos, sino a creyentes. En el Nuevo Testamento vemos que los que creían eran bautizados. Y esto me lleva a la tercera y última pregunta. ¿Cuál es la edad para bautizarse? ¿Cuál es la edad para bautizarse? Bueno, en este sentido quizás es un poco subjetivo, pero debemos descansar en la sabiduría que el Señor ha puesto a la autoridad de la iglesia, en lo que ven. Y en esta perspectiva, buscando una perspectiva histórica, mis hermanos, no tan solo histórica acá, sino que internacional, la práctica común es bautizar desde los 16 en adelante, 16 años. No significa que el niño o joven, o el hombre joven o la mujer joven, si se bautiza a los 16 años, no significa que es miembro de la iglesia local, porque para eso debe tener mayoría de edad legalmente. Pero si se bautiza es porque es miembro de la Iglesia Universal de Cristo. Ahora, como uno de muchos ejemplos, por ejemplo, el pastor Charles Spurgeon creía que sus hijos se convertían bastante jóvenes, pero bautizaba a sus hijos cuando cumplían recién 18 años. En tierras extranjeras, donde la persecución es normal, esa es la edad en que la iglesia y la familia están dispuestas a bautizar, a los 18 años. Y aquí ya concluyo con esto. Una palabra para los niños y una palabra para los padres. Para los niños o más que niños, a las personas que fueron bautizadas a los 11 años, desde ahí hacia arriba, una edad muy temprana tal vez, ¿cierto? No son miembros de la iglesia. Bueno, en primer lugar, si siempre caminó con Cristo, nunca tuvieron una vida en el mundo, siempre evidenciaron amor, tanto de manera íntima, ellos saben íntimamente, pero también públicamente, demostraron evidencia a la obediencia de la palabra de Dios, creo que no hay razón para dudar de la legitimidad de su bautismo. ¿Sí? Hay hermanos en la iglesia que me han dicho, pastor, yo me voy a bautizar. Pudiésemos poner una palabra antes, me quiero volver a bautizar. ¿Por qué? Porque yo me bauticé cuando tenía 15 o 18, no sé, pero me bauticé, pero verdaderamente yo no conocía al Señor. No era cristiano. Yo sé que no era cristiano, porque yo me bauticé no por una convicción, no era salvo. Bueno, si te quieres bautizar y entiendes verdaderamente lo que significa ahora la salvación, te tendrías que bautizar, obviamente. Pero si tú te bautizaste 12 años, 15 o no sé, 11 años, y siempre mantuviste una vida para Dios, y tus papás pueden corroborar eso, y la iglesia donde te congregaste también pueden corroborar, bueno, no podemos dudar de tu legitimidad de salvación. Iglesia cristiana, obviamente. ¿Sí? En segundo lugar, los pastores, y esto es podríamos decir una concesión amorosa, los pastores deben estar de acuerdo con el tiempo de retraso entre algunos bautismos de algunos postulantes en la iglesia. ¿Qué significa esto para los papás? Bueno, antes que nada deben pastorear a sus hijos y discipularlos en la palabra del Señor. Pero también una advertencia. Evitemos ofrecer a nuestros hijos el tipo de garantías manifiestas que son una responsabilidad de la iglesia. ¿A qué me refiero con esto? A que tú no puedes decirle a tu hijo simplemente, si tú eres cristiano, porque yo te veo. Es muy difícil verdaderamente distinguir entre si un hijo adolescente está viviendo la fe de sus papás o verdaderamente es un cristiano. Y por más que tú lo veas en la casa, que tiene un buen comportamiento y todo eso, si la iglesia no lo distingue, tú no puedes estar por sobre eso. La iglesia tiene que distinguirlo.
Entonces, mayor de 16 años, creo yo, tiene intelectualidad, puede comprender muchas cosas. Es más, comprender su pecado, que necesita arrepentimiento y perdón de Jesucristo. Creo yo que intelectualmente está preparado para bautizarse, pero yo no motivo a nadie a hacerlo hasta que tenga una evidencia clara dentro de la iglesia para poder hacer ese bautismo. Conclusión. Hablando todo lo que he dicho anteriormente, no hay un discipulado verdadero fuera de la fe personal en Cristo. Y no hay discipulado verdadero fuera del deseo de tener un corazón obediente a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la razón por la que la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 5 que las únicas personas, Hebreos 5:9, las únicas personas que han sido redimidas son las que Cristo realmente ha transformado. Todos aquellos que lo obedecen son los que han recibido salvación eterna. Romanos 6 dice, ustedes solían vivir como siervos de la injusticia. Agradezco a Dios porque ahora ceden o viven como siervos de la justicia. Son obedientes a la fe, son obedientes a la verdad. Entonces, mis hermanos, nuestro ministerio, cada uno de nosotros somos llamados a ser discípulos, pero no tan solo a que la persona crea, sino que debemos llamarlos a que puedan creer y obedecer. Nuestra obediencia entonces está edificada sobre esta sumisión a Cristo y su palabra, y el bautismo es parte primaria de esa demostración. Así que la pregunta de Ananías a Pablo la repito hoy. Si tú eres cristiano y vives una vida verdadera en Cristo y eres un discípulo que se apasiona por la palabra, ¿qué te detiene a bautizarte? Es el llamado al Señor que todos nosotros pongamos atención. Si somos discípulos verdaderos, si no, ven a Cristo. Ven a Cristo, Él te va a salvar. Él puede restaurar y salvar tu vida completamente. Y los que estamos en Cristo, bueno, que esta palabra sea una exhortación para que no nos quedemos cómodos. Somos llamados a predicar el Evangelio. Somos llamados a anunciar el Evangelio, pero también somos llamados a dedicarnos nosotros a aprender para enseñarles a estas personas. Que Dios tenga misericordia de nosotros, vamos a orar. Padre Dios Todopoderoso, ha sido expuesta tu palabra a tu iglesia. Ahora te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo traiga la aplicación a cada corazón. Tú los conoces a cada uno de nosotros muy bien. Tú sabes en qué lugar estamos, si somos tus hijos o no lo somos. Tú sabes si somos tus hijos y estamos siendo indolentes a este llamado tuyo. Tú sabes si hemos obedecido y cuántas veces hemos desobedecido. Por eso te pido que tengas misericordia y que nos perdones. Y que nos ayudes a que como iglesia podamos poner en práctica tu voluntad. Ayúdanos a cumplir este mandato de hacer discípulos, yendo, enseñándoles y bautizándolos, para que ellos puedan ser instruidos y así ellos también puedan ir a buscar a otros perdidos. Porque es tu deseo, Dios, siempre ha sido tu deseo, que muchos vengan al conocimiento de tu verdad, que muchos sean salvos. Te damos muchas gracias, Dios, por tu palabra, por tu misericordia. Te damos muchas gracias por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es por medio de Él y en Él en quien nosotros hoy podemos ser agraciados por tu amor y tu misericordia. Te damos muchas gracias, oh Dios, por tu santa y bendita palabra. Aplíquela a nuestro corazón y permítenos, Dios Todopoderoso, ayúdenos y danos esa capacidad para cumplirla y ponerla por obra. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén y amén. Señor, mi Redentor y roca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay
Solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos, tu gracia más honda que el mar. Tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Señor, mi redentor y roca, de mi vida fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal, mi escudo protector. Mi canción se acechan enemigos, esperanza en medio del dolor. Mi bien en todo sufrimiento, refugio fiel en densa oscuridad. Mi redentor y roca, de mi ruina dulce Salvador. Mi cruz y culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir. Mas tú venciste a la muerte. En ti encuentro libertad. Mas tú venciste a la muerte. En ti encuentro libertad. Señor, mi redentor y roca, quiero vivir mis días para ti. Quiero vivir mis días para